Saludos, en este video estaré presentando lo que es un análisis sobre el cuento Dos pesos de agua de Juan Bosch. Eh, Estará presentado este análisis por un servidor, Miguel Vladimir Estrella Rodríguez. Juan Emilio Bosch Gaviño nació en La Vega el 30 de junio de 1909. Su padre era de origen español y su madre era de origen puertorriqueño. Falleció en Santo Domingo el 1 de noviembre de 2001. En cuanto al trabajo realizado por el profesor Juan Bosch, fue un cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y político dominicano. Entre sus trabajos más importantes en cuanto a los cuentos se encuentra La Mujer, La Nochebuena de Encarnación Mendoza, La Mancha Indeleble y Dos pesos de agua, Los Amos. Cabe destacar que uno de los cuentos que se figuran entre sus más importantes es el que estoy analizando en esta ocasión. Cabe destacar que, como en la anterior diapositiva había mencionado, Juan Bosch fue también un político dominicano y entre lo más importante o más relevante de su historia se encuentra que fue presidente de República Dominicana durante 7 meses, desde el 27 de febrero de 1963 hasta el 25 de septiembre de 1963, o sea, de ese mismo año. Esta es la portada del periódico El Caribe del día de que lo derrocaron, en la cual se habla de por qué y quiénes lo hicieron. Entre las razones por las que fue derrocado se encuentra que promulgó una constitución en la que se establecía la libertad sindical, la condena al latifundio, o sea, a que una sola persona fuera la dueña de muchos terrenos que pudieran ser de producción agrícola, la prohibición a los extranjeros de poseer tierras en el país, cosa que también iba ligada con el latifundio, y una ley para el precio tope del azúcar. Cabe destacar que estas medidas no fueron del agrado de los comerciantes y de los militares de ese tiempo. Además de que tampoco agradó a la iglesia, ya que entendían que esas ideas de gobernar de ese modo eran de una persona que fuera de origen o de creencias comunistas, algo que era muy temido en República Dominicana para la época. En cuanto a la trama de este cuento, Dos pesos de agua, se, se trata de un acontecimiento que ocurrió en un campo de República Dominicana en en el que hubo una sequía muy grande. Entonces, las personas empezaron a irse del pueblo, para hacer un resumen, empezaron a irse del pueblo. Sin embargo, una de bueno, el personaje principal, que es Doña Remigia, se resistía a irse porque ella sentía y tenía la fe de que eso iba a pasar en algún momento. Entonces, lo que hizo ella fue que le ofrecía a las ánimas velas, le prendía velas a las ánimas y no solo ella. Además de lo que ella aprendía, también a las personas que veía les daba parte de los ahorros que había acumulado, producto de la crianza de cerdos y de gallinas, las cuales alimentaba también con la producción de una pequeña tierra que ella poseía. Entonces, la cuestión es que las ánimas se habían descuidado de ese caso y cuando se dieron cuenta de que doña Remigia había ofrecido tanto a ellas para la lluvia, ya se habían acumulado 2 pesos de velas quemadas. Entonces, dicen las ánimas que eso era demasiado dinero porque incluso
varios centavos era suficiente para un aguacero muy grande. La cuestión es que cuando se decidieron a dar el agua que había pedido doña Remigia, eh, fue demasiada y empezó a llover, llover, fue mucha la lluvia que cayó y las personas ya se habían ido la mayoría. Sin embargo, llegó alguien que iba de paso en un caballo y le advirtió a doña Remigia que debía irse porque los ríos se estaban desbordando y era probable que llegara el agua hasta ese lugar. Ella no hizo caso hasta que en la noche su vivienda fue afectada por el agua. Lamentablemente el cuento deja entredicho que ella pudo haber muerto ahogada, sin embargo no lo dice de forma textual, sino que ya estaba con el agua por encima de la cintura, caminando en la noche, porque salió ella con su nieto a ver si llegaba a algún lugar, a una tierra más alta. Entonces, aquí en la trama se notan las creencias religiosas de la señora, porque a pesar de tanta sequía y de que la mayoría de sus vecinos se habían mudado a lugares que fueran, entre comillas, mejores, ella se resistía a hacerlo. Entonces, entre los acontecimientos de mayor relevancia sucedidos en esta historia se encuentran la sequía. Esto fue lo que ocasionó que doña Remigio empezara a ofrecerle velas a las ánimas, que a final de cuentas provocaron el otro acontecimiento de mayor relevancia que yo he definido en este análisis. Y es la inundación del pueblo en donde ella vivía, ya que había llovido tanto, el suelo se saturó, ya no podía absorber más agua y además cuando el suelo tiene demasiado tiempo sin recibir humedad, la mayoría del agua se queda como escorrentía, o sea, agua que se queda por encima de la tierra porque no puede ser absorbida. Y fruto de esta inundación, se presume que ella pudo haber perdido la vida, si nuestra imaginación nos ayuda. Entre los personajes que se pueden notar en esta historia, en este cuento, yo puedo definirlo como principales, que son Doña Remigia y su nieto, aunque ahí no lo escribí, pero también se podría considerar que las ánimas quedan en medio de principales y secundarios. Podría decirse que un término medio si lo hubiera, porque ellas fueron las que provocaron toda la lluvia, porque doña Remija había ofrecido tantas velas. Además, pude observar que habían otros personajes secundarios, como eran Felipa, Rosendo con su mujer e hijos, Toribio con su hija, Felipe y el señor que montaba a caballo. El tiempo en el que se desarrolló esta historia puede, no se puede decir un tiempo en específico, sin embargo, se puede pensar que es algo que el autor sugiere de entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, porque cuando hablan de las monedas que utilizaba doña Remigia, hace referencia a algunos tipos de moneda que solamente eran utilizadas en nuestro país para ese tiempo, para finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En cuanto al escenario en que se desenvuelve la historia, es un escenario de pobreza, además de muchas creencias religiosas, pero sobre todo la pobreza, porque también se podría decir que la pobreza intelectual es una de las mayores pobrezas que tiene una persona, ya que una persona con mucha ignorancia de la ciencia no podría determinar de cómo suceden las cosas a su alrededor. Entonces, en cuanto a esto, se puede notar que las personas de ese momento en que se desarrolla la historia
subsistían de acuerdo a lo que produjeran sus tierras. Un ejemplo de esto es que doña Remilla criaba cerdos y los cerdos cuando eran capaces de o cuando ya tenían el peso adecuado para poder ser vendidos como carne, fruto de que ella los alimentaba con el maíz que producía en su propia tierra, ella los vendía como carne en su pueblo o los hacía chicharrón con las capas de estos para ir al pueblo a venderlos y así conseguir dinero para mantenerse de lo que fuera necesario que no se produjera en su terreno. En cuanto a las tradiciones, una que pude notar aquí fue la de orar a las ánimas cuando se presentaban situaciones difíciles de sequía en este caso, así como también orarle a los santos, cosa que es muy conocida incluso en la actualidad. En la mayoría de los campos celebran patronales que son en honor al santo de la iglesia que le corresponda. En- Entre las costumbres que yo pude aquí notar fue la de ir del pueblo a la ciudad para realizar un comercio, en este caso un comercio informal, en el que doña Remigia se dirigía desde su pueblo, desde el campo, una zona rural, donde ella producía alimentos vegetales, tanto como carnes, a vender, porque en la ciudad como no hay producción de este tipo, hay más posibilidades, más probabilidades de que las personas compren este tipo de productos. Otro elemento muy importante que se debe tomar en cuenta a la hora de hacer este análisis es hacer algunos ejemplos del lenguaje que se utiliza, entre los que se pueden mencionar los siguientes. Dice en un momento doña Remigia, dele ese real fuerte a las ánimas para que llueva, Felipa. Y luego de esa oración se ve y no se ve ni señal de nube, cosa que es señal de que es en un campo por el tipo de lenguaje coloquial y además ese an señal que es utilizado solamente en campos donde, en campos con poco, se podría decir, nivel de nivel académico de las personas. Otra es nos vamos a acabar, Remigia. Y responde, para lo que nos falta, donde se sigue viendo un tipo de lenguaje coloquial eh, típico de una conversación informal. Otro es el siguiente, que es como un tipo de oración cantada en la que dice San Isidro Labrador, trae el agua y quita el sol. San Isidro Labrador, que es una forma en la que eh, se ora básicamente en forma de un estribillo, quizá de una canción, y, mediante la cual se hace notar la fe religiosa de las personas y no solamente hablar de religiosos, sino cuál religión en específico, que por hablar de santos se puede suponer que es el catolicismo. En cuanto a la referencia sociocultural e histórica del texto, este se desarrolla en una zona rural en la que se puede notar mediante el hecho de que doña Remilla se dirigía al pueblo a hacer venta de chicharrones o de los productos agrícolas que ella producía. Se puede notar que tenían un una economía basada en el capitalismo, aunque también en los campos y más en ese tiempo se utilizaban los trueques entre los vecinos, porque si algún vecino producía algo que el otro no, se hacían intercambios. En cuanto a los términos desconocidos y pocos comunes que yo pude encontrar aquí y que es muy importante tenerlos claros para poder entender
totalmente la historia son los siguientes. Sarta, que hace referencia a una colección de elementos que pueden ser de distinto tipo. Y yo agrego esta imagen porque el término se deriva de algo que está ensartado, o sea, de algo que está atravesado por un hilo. Asimismo, otro término que encontré fue chamusca, y este término aquí se menciona en el texto para hacer referencia a que el calor había chamuscado las hojas, o sea, al haber tanta sequía y además tanto calor, las hojas se habían secado demasiado, y eso es chamuscar. Otro de los términos que he encontrado aquí fue parihuela, como parihuela, y que como comúnmente se dice en República Dominicana, parihuela, con G y una U con diéresis. Entonces, la parihuela es este elemento que se ve en la imagen y que no es más que un tipo como de canasta larga de forma rectangular que tiene extremos para agarrarse, extremos sobresalientes, para que entre dos personas o cuatro puedan cargar algo ahí, ya sean granos como el maíz, el arroz que ella menciona, o víveres de distintos tipos como guineos, rulos, batatas, cualquier tipo de cosa como esa. Líquidos no. Entonces, en el texto se menciona que a su hijo, el hijo de doña Remigia, padre de su nieto, se lo llevaron en parihuela, y eso hace entender que el señor había muerto. ¿Y por qué? Porque luego, más adelante, se menciona que el señor se había malogrado. Yo pongo aquí esta imagen de un hombre que tiene tuberculosis, porque en los campos, cuando se habla de que alguien está malogrado, es haciendo referencia a una persona que tiene tuberculosis, y por la persona tener esa infección de sus pulmones, que es letal en la mayoría de los casos, deja de absorber el oxígeno necesario y por eso deja de nutrirse, porque necesitamos en todo nuestro cuerpo del oxígeno, así como también del agua. También otro término que pude encontrar aquí, que era desconocido para mí, era el, algunos tipos de caballo que mencionaron, dos en específico, el caballo alazano, que es este color rojizo completo, y el caballo bayo, que es este otro caballo de un tono más como cenizo, se podría decir, pero que su melena y su cola son de un color más oscuro. Asimismo, se menciona el término que las personas estaban transidas, o sea, eso hace referencia a que estaban apenadas, y todo esto es provocado por la sequía que había en el pueblo. Este fue mi análisis en cuanto al cuento Dos pesos de agua de Juan Bosch. Gracias por haber prestado tanta atención.